Alerta en C5N. Lo buscaron 2 años por abusar sexualmente de 8 nenes. Y terminó cayendo preso por un mensaje de texto que le mandó un amante. Lo buscaron en la costa atlántica. Lo que lo terminó perdiendo fue un mensaje de texto de un amante. Una investigación que hizo la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense, comisario Jiménez, Di Marco, La Zagarre, la fiscal Valeria Curtade, la DDI de Morón para capturar a Mariano Volta. La imputación es severísima, leo textual, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por resultar un grave daño en la salud mental de las víctimas y por ser cometido por el encargado de su educación. 4 hechos previstos y reprimidos en los artículos 119, párrafo segundo y cuarto, apartado del Código Penal. Fíjese cómo todo tiene que ver con todo, Favale. Abuso sexual gravemente ultrajante, la figura que le imputan a este profesor, la misma figura que la Cámara de Casación quitó a la hora de liberar al abusador sexual. La diferencia es que este hombre ahora va a ser sometido a un juicio. No empezó todavía. Mientras que en el otro caso ya está condenado. Lo único que le pareció un atenuante a la Cámara en este caso, lo que supuso la Cámara, era una condición del menor, una verdadera locura. Pero acá está todo por verse aún, a pesar de la grave acusación que pesa sobre él. Mire, quiero destacar algo. En este tipo de delitos, en general, hay 2 fórmulas para intervenir desde el punto de vista judicial. Hay fiscales que dicen, detengo, después veo. Y esta fiscal dijo, no, espero y obtengo la prueba. Bien. Se tomó 6 meses para ordenar la detención de Mariano Volta, porque, a ver, son delitos que ha pasado, no siempre, ha habido casos donde se denuncia un profesor y el abuso era intrafamiliar y termina pasando que meten en cana un profesor y en realidad el chico estaba abusado en la casa. Sí, y se descubre 3 meses después. Entonces, ¿qué hizo la fiscal? Prefirió, riesgo mediante que se escape, cosa que pasó, prefirió ir de a poco, obtener la prueba. Hoy está preso, lo acaban de indagar y nos va a contar aquí el doctor Pous, abogado, que representa a las víctimas de este abuso. Primero recordarnos cómo fue que se descubre esta historia, porque hay cosas que son imposibles de reproducir para la televisión. Y lo que le quiero preguntar luego es qué dijo hoy el sospechoso ante la fiscal. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, esto tal como lo contaba usted recién, empezó hace 2 años atrás, para el 29 de mayo del 2013. Como bien decías, nos encontramos primero con el dolor de los familiares de las víctimas que se acercaron al estudio a contarnos qué era lo que estaba pasando. En un primer momento teníamos a 4 familiares que se acercaron, que en forma espontánea sus hijos le habían contado en distintos momentos. Estamos hablando de chicos de qué edad. De 3 años de edad. Le habían contado en distintos momentos tocamientos y circunstancias. 3 años. 3 años. 3 sí. años. De la manera que podían, ¿no? O sea, de la forma que se puede expresar una criatura con esa edad, que a través de distintos mecanismos de juegos y demás, bueno, tanto sufrían tocamientos como tenían que participar cumpliendo algunos apetitos sexuales perversos que tenía este docente. Yo les quiero explicar que en algo que recién reparaba Mauro, se dan casos donde se hace la denuncia y se realiza la detención de un docente, se han dado casos, y después se prueba que el docente no participó, pero que el abuso del cual fue víctima el menor ocurrió en otro contexto. Sí, pero que existió. Cuando está la señal de alerta, existió. Cuando está la señal de alerta es porque pasó. Después hay que descubrir dónde. Exactamente. Y una de las cosas, una de las corrientes que han surgido de causas donde se investigan delitos de abuso, propuestas por supuesto por defensores o por algunos psicólogos que enrolan en estas teorías, es que puede haber una inducción. A que el nene diga. Esto está absolutamente probado por la ciencia, que no hay inducción posible y menos en criaturas de esa edad. Estamos hablando de chicos de 3 y 4 años. Además que no declaran como un adulto, no es que te dicen qué te pasó, sino que es a través de juegos donde van surgiendo las respuestas en la cámara Gesell que le terminan certificando a un profesional que efectivamente algo pasó. Miren. Bueno, en este caso ni siquiera teníamos la posibilidad de adentrarnos a una cámara Gesell en forma inmediata, porque por la edad de las criaturas era inclusive hasta difícil hacerlos participar de este mecanismo probatorio sin afectarlos aún más. Si ni siquiera hablan bien. Estaba leyendo parte de la acusación, Guillermo, doctor, de la fiscal Valeria Curtade, una investigación, insisto, muy prolija en el tiempo con la División Casos Especiales, más allá de la culpabilidad o no de este hombre que tendrá que definirse en un juicio.
la verdad que es imposible reproducir, pero quiero, dentro del horario y lo que se pueda, contar que los menores coincidieron, corríjame si me equivoco, en que el profesor les proponía un denominado juego del perrito, como una práctica donde abusaba de ellos, que no quiero entrar en detalle de cómo es. Digo, ¿sí reiteraron todos los nenes mediante cámara Gesell más adelante, o con psicólogos, con psiquiatras, haber pasado por esta situación? No solo que lo reiteraron, todas las criaturas sumaban otros juegos, como el del osito dormilón. Son todas excusas que usaba para abusar. Exactamente, para realizar los tocamientos y demás. Sino que acá, en este caso, también hay un hecho saliente que, por supuesto, que compone la prueba para la acusación que se ha hecho. Acá estamos hablando de 8 casos ya probados, con pruebas, con pericias psicológicas y demás. Audios de las criaturas de 3 años contando el abuso. Y tenemos que 5 criaturas iban a un establecimiento, que era el Instituto Almirante Brown. Porque eran 2 colegios. Aedo, y otras 3 criaturas son de un establecimiento público del 914 de Morón. O sea que son en 3 escuelas distintas. Y que lo único que tenían en común... el mismo jueguito. Y lo único que tenían en común esas criaturas era el mismo docente. Ahora, falta un establecimiento más donde trabajaba este individuo, que es el Colegio Nuestra Señora de Fátima de Castelar, donde allí institucionalmente... Se lo defendió. Se lo defendió, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿me pasa y tiene la indagatoria ahí? Sí. Quede claro, a grandes rasgos. Es que a veces algunas instituciones prefieren salvaguardar la institución como tal sin... A mí me llamó la atención porque era una institución, es una institución religiosa, o sea, uno esperaría, digo, mayor grado de interés, no tanto por cuidar o por preservar la moral de un docente que estaba siendo Pregúntele investigado. a Mauro sobre el libro que escribió al respecto. El libro... Religiosos. Ni hablar. La institución, iglesia como tal, en un libro que voy a sacar en breve a la calle, que se llama Secretos Sagrados, protegiendo de modo institucional a los curas abusadores. Un libro le valió a Zeta ese tema. Que no se sabe nada afuera. Sí. Ha pasado con los colegios también, mire. Sí, en este caso algo bastante similar. Es de último momento. Es la declaración indagatoria del profesor. Vero, es información de ahora, fresca de tribunales. Esto acaba de decirle el profesor de gimnasia, ¿era? Profesor de gimnasia. De gimnasia, Mariano Volta, a la fiscal. Soy inocente de los hechos que se me endilgan. Las pericias van a demostrar mi inocencia. Acaba de pedir hoy el imputado que se le haga cámara Gesell a los menores, que no va a decir nada más al respecto, y ahí da por terminada su declaración. Soy inocente, quiero que las pericias van a demostrar mi inocencia. A ver, no hay pericias, no hay cámara Gesell, hay cámara Gesell. Nosotros hasta el día de la fecha tenemos hechas no solo una pericia por cada una de las criaturas en el orden oficial, o sea, en el marco de la causa y por el Cuerpo Médico Forense de Morón, sino que cada uno de los menores tiene su psicólogo tratante. Cada uno de los psicólogos tratantes ha emitido un dictamen corroborando las circunstancias de abuso que han sufrido las criaturas. No obstante, me llama la atención que en su declaración diga que las pericias van a demostrar su inocencia, siendo que justamente cuando, antes de profugarse, o sea, está... ¿Él estuvo a derecho al principio? Él estuvo derecho al principio. Él se profuga un día antes de que saquen la detención. Detengan, llamativamente. Sí, ¿no? Cuando, muy preciso. Muy preciso. Cuando él estaba a derecho, la Fiscalía dispone que se le realice a él una pericia para determinar su rasgo. Digo, a alguien que es inocente. Se negó. ¿Cuál sería el inconveniente? Se negó. A la pericia psicológica psiquiátrica sobre él. Respecto de... ¿Y la de los menores? Y en las pericias de los menores, su perito de parte participó en cada una de ellas. O sea que no puede negarlas, esas pericias a los Lo que pasa es que no, está pidiendo la que no se hizo. Él está pidiendo claro. exactamente las cámaras Gesell porque entiendo que debe considerar que no hay ninguna. Lo que no sabe es que hay una pericia de cámara Gesell con una criatura que tenía 2 años más que el resto. Porque está bien lo que aclara él, Guille, Gesell. porque hay 2 etapas, siempre con delitos sexuales en niños. Antes de la cámara Gesell pasan por un perito psicólogo psiquiatra, sin ser la cámara Gesell, y el perito dice, están en condiciones o no tiene sentido someterlos a la cámara. Acá, uno de los chicos que era un poquito más grande sí pasó por cámara Gesell. Sí pasó por cámara Gesell y dio cuenta en forma detallada y acabada de cómo fueron los abusos. ¿Y está casado este hombre, por lo que tengo entendido, sí? ¿O novio, en pareja? Lo que tengo entendido es que estaba de novio. De hecho, cuando se profugó, supuestamente estaba con la novia. Por lo menos esa es la información que nosotros... ¿Este fue el caso que hubo marchas a favor de él? Este es el caso que hubo marchas a favor de él, justamente
de alguna manera arengadas por este establecimiento, esta institución religiosa en la Fuerte, cual él también... es que ahí empezó la denuncia. Pero él seguía trabajando. Cuando ya los otros dos establecimientos ya lo habían separado, en ese instituto seguía trabajando. ¿Y por qué se escapa? ¿Qué argumento da para decir que se escapa? ¿Que la causa se la armaron? Imagino que pasará por ahí. Lo único que me voy a quedar es que cuando él fue detenido el día viernes, por supuesto que nosotros nos presentamos junto con el doctor Trimarco a la sede de la Fiscalía y nos encontramos allí con este cuadro de una persona que estaba totalmente cambiada, mutada su físico, ¿no? Y ahí nos encontramos con, estaba por ahí cerca una familiar de él, la hermana, que, bueno, nada, gritando y amenazándome a mí y que, bueno, una cantidad de cosas que uno ya está acostumbrado, ¿no? Que esto estaba todo armado. ¿Por quién? Que esto estaba todo armado por nosotros, que lo que se pretendía era algo económico. Yo quiero dejar en claro esto porque hay muchísimos padres, porque estamos hablando de 3 establecimientos donde estamos hablando de 8 chicos, imagínate la sociedad que hay que armar para someter a 8 menores a esta exposición para sacar un rédito económico. No tiene ni pies ni cabeza. Pero de todas maneras, tratándose del familiar de alguien que está acusado de algo tan grave, es comprensible porque él va a negar eternamente los hechos, pero es que los cometió frente a las personas que quiere. Esto es así. Esto mismo se dijo hacia afuera, hasta por docentes de ese establecimiento religioso donde él trabajaba. ¿Cómo es eso? Claro, hasta docentes de ese establecimiento religioso que él trabajaba en la zona de Castelar, también dijeron esto, desalentando a los padres de ese colegio a tratar de indagar con sus hijos a ver si no les había pasado lo mismo, porque esto tendría fines económicos. Quiero aclarar, esto está a punto de prescribirse la acción civil. Él es millonario igual. Pero absolutamente no. Pero más allá de eso, está a punto de prescribirse la acción civil que podrían hacer los padres contra el establecimiento y demás, y no se ha pedido siquiera una mediación civil. Pero porque los padres no quieren. Si usted tiene una situación semejante en su casa, en lo que menos va a pensar es en la reparación económica. En absoluto. Si usted le cree a su hijo, va a ir hasta el final y que la justicia determine qué es al fin y al cabo lo que va a pasar ahora. Él está derecho, va a ser sometido a un juicio justo. Y le aclaro, Guillermo, y la justicia determinará cuál es su grado de responsabilidad si es que la tuvo. Eso es todo. Los padres lloraban en mi despacho diciéndome: doctor, lo mejor que nos podría pasar es que esto sea todo mentira. ¿Quién puede pensar que es fácil la vida viviendo el día después que tu hijo con 3 o 4 años de edad te cuenta que fue abusado? ¿Quién puede ser tan perverso de pensar que esa es una vida pretendida, que es una situación pretendida? Pero bueno, cuando se intenta justificar lo injustificable, porque ninguno de nosotros puede ver como un hecho normal que un docente, a quien uno confía la educación, el cuidado de sus hijos, abuse de ellos, tienen que salir con cualquier tipo de idea, que encima mancilla aún más a las personas que han sido víctimas, ¿no? ¿El único colegio que tuvo esa reacción, si se quiere, corporativa, fue el colegio religioso? Sí, sí. ¿El resto no? El resto no. Por lo menos a mi forma de verlo, no. Es importante aclararlo porque nosotros lo hacemos siempre, que este hombre no estaba derecho, que ahora está derecho porque lo encontraron, que declaró poquito, lo que dijo Mauro, soy inocente, la Cámara Gesell va a demostrar que soy inocente, y que ahora va a ser sometido a un juicio. La causa seguramente va a ser elevada a un juicio y en el juicio se va a determinar cuál es el grado de responsabilidad, en todo caso si las 8 acusaciones tienen fundamentos, y recién ahí se va a saber efectivamente cuál es su grado de participación. Pero sí debemos decir también que la acusación es muy seria y que si llegó a esta instancia es porque considera la justicia que la prueba reunida es suficiente. A él se le imputaron 8 casos donde concretamente las pericias han demostrado hasta acá la verosimilitud. Las denuncias eran más. 11. Claro. Lo que pasa es que hay padres que no quieren que sus hijos pasen por este tragedia. Sí, la revictimización. Mirá la imagen que vamos a mostrar, Vero. Poné la del dúplex. Le hicieron un seguimiento hasta en la costa, en la zona de Mar Azul. Fíjense cómo tenían incluso las cámaras de seguridad de los lugares donde podía estar parando. La verdad que lo buscaron incansablemente. Había una recompensa de 100.000 pesos, ¿no? Si no me falla la memoria, ¿puede ser? Sí, tengo entendido que ofertada por el Ministerio de Seguridad. Creo que se había levantado un poquito más. ¿Dónde estaba finalmente? En la casa. En la casa. Mirá. Se fue a la costa, le mandan el mensaje de texto y ahí triangulan la llamada y determinan que había vuelto a Morón. ¿Es Morón? Es Castelar. Castelar, partido de Morón, y ahí lo detiene la DDI de Morón con la División Casos Especiales. Se intentó escapar de ahí él. De este lugar. Cuando ingresa personal policial,
El día de la detención. Claro, ingresan rápido porque ven estas cámaras que estaban afuera, entonces entendió personal policial que podría estar siendo advertido su ingreso, entonces intenta escapar. Cuando personal policial entra al dúplex, tocan una pava que había y la tocan que está caliente, entonces se dan cuenta que ahí había una persona. Ah, mira. Lo buscan y no lo encuentran. Salen por los techos y lo encuentran en un techo, fingiendo ser una persona que estaba reparando y ahí lo enganchan. las tejas y ahí lo detienen. Sí. Diciendo soy el obrero. Exactamente. Ahora escúchame, pasado el tiempo, ¿estuviste de acuerdo ahora pasado el tiempo? ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó la fiscal de esperar? De ser un poco más cauta y no apurarse, porque estas denuncias son muy complicadas. Si llega a ser una denuncia infundada, muchas veces ha pasado, por eso te cuento, casos donde en realidad el abuso es intrafamiliar y no es del docente. Digo, ahora, a la vista del resultado que la detención se concretó igual, ¿se ganó tiempo desde el punto de vista de acumular pruebas en los 6 meses de instrucción o no? A ver, yo respeto profundamente a la doctora Curtade, respeto profundamente su trabajo profesional, se lo he dicho, pero como en todo, a ver, el derecho es una ciencia, no dos abogados hablando del mismo tema, probablemente no tengamos el mismo punto de vista. Yo creo que sí era útil darle un trabajo serio y ágil inicialmente, pero me parece que 6 meses fueron el resorte para darle la posibilidad a él a que se profugara. Se lo dije a la doctora Curtade. Te lo planteo al revés. ¿Qué pasa si detenés solo ante la mera denuncia de nene de 3 años, que no son ellos, son los padres si que te dicen... pones en abogado del diablo, el abogado te va a decir, si estaba en la casa, no se fue a ningún lado. En absolutamente... Pero tienen triangulado con los teléfonos yendo y entrando en la costa. O sea, técnicamente estuvo prófugo, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Porque se decretó la captura, una vez que no está derecho... No, si había recompensa, todos los chiches. Pero claro, a ver, yo, para terminar de contestar la pregunta anterior, creo que cuando ya llegaron las primeras 4 pericias, ya tenían más que elementos suficientes para detenerlo. Creo que en la seriedad que tiene la doctora Curtade trabajando, ella quería tener la mayor cantidad de hechos probados previo a detener. Claro. Entonces, cuando se encontró con que tenía 8 hechos ya probados, bien, acabadamente demostrados, ordena detener. Y ahí se escapa. Y justo el día anterior... Justo el día anterior habían estado en la fiscalía ellos. Bueno, su abogado defensor iba todos los días a la fiscalía, tenían actividad procesal. O casualidad, sale la detención y vino negativa. Y usted dijo, o casualidad, ¿qué quiere decir? O casualidad. Sea un poquito más explícito. Nosotros le dijo, se enteró, la vio venir, la olfateó, dijo, estás al horno, borrate, le dijo. ¿Alguien le avisó? Nosotros estamos en este momento esperando la transcripción de ciertas escuchas telefónicas y demás para hacernos de algunos elementos que consideramos van a ser útiles para... ¿Alguien lo llamó? ¿Podría llegar a estar en la escucha? Si alguien lo llamó para avisarle. De las escuchas telefónicas todo puede surgir porque nadie está preparado para que te escuchen. Digo, por un lado tenés media policía buscándolo, doy fe porque me enteré hace tiempo que había un gran impulso de la fiscal, la división casos especiales, de Di Morón, todo el mundo afectado a la búsqueda. Y por otro lado, no sabemos de dónde, alguien le dateó y le dijo, borrate. Nosotros sabíamos... Perdón, y hay que bancarse 2 años clandestino. Absolutamente. ¿Cómo haces? Alguien que no tenía experiencia porque digo, hay personas que sostienen el estado de prófugo en base a tener experiencia en el mundo de la AMPA. Una persona que no tenía experiencia, ¿cómo sostuvo 1 año y 6 meses, 1 año y 7 meses prófugo? Digo, un gran aparato atrás sosteniendo este estado de prófugo. ¿Pero qué dice la familia de él o la defensa de por qué no se presenta? Porque la causa está armada, te dicen, cuando vos le preguntaste. Bueno, pero eso es lo que van a sostener hasta que cumpla los primeros 20 o 30 años de condena. O sea, eso no va, la familia siempre va a decir que la causa estuvo armada porque es lo que han dicho hasta ahora. Pero nosotros habíamos pedido de manera preventiva que las disposiciones que iban surgiendo en la causa no pasaran al sistema general que pueden observar todas las fiscalías. Esto está presentado en la causa previo a que él se... ¿Pero por qué? Y porque nosotros pensábamos que podía eso llamar a algún tipo de filtración, de suspicacia posterior, digo. Es algo que hace al interés de mis asistidos investigar ese punto. Hoy técnicamente, ¿sigue siendo docente de las 4 escuelas o lo echaron? No, hoy no es docente. ¿De ninguna? No, lo que también queremos saber es qué hizo. Quizás trabajó durante todo este tiempo, quizás estuvo en contacto con criaturas, no lo podemos saber. ¿Qué hizo en ese año y pico que estuvo prófugo? Digo, claro, a vos te preocupa dónde estuvo y si estuvo en contacto con niños. Pero claro, si no pasó algo después. Pero claro, eso hasta acá es un punto ciego donde no podemos saber hasta hoy
qué fue lo que, ¿De qué lo que vivió? hizo, de qué vivió. Digo, una persona que tenía mucha presencia en el mundo de los niños, porque digo, es payaso también, o sea, tenía todos trabajos que lo hacían estar rodeado de criaturas permanentemente. Digo, salvo que haya cambiado totalmente de rubro en este tiempo que estuvo prófugo, Ahora, no lo sabemos. yo no lo puedo leer por una cuestión lógica de horario, ni siquiera un horario más nocturno se podría. La verdad que las manifestaciones que hacen los padres de los nenes, que los nenes le cuentan en determinadas situaciones de hasta reacciones físicas que van teniendo, es imposible de digerir y de soportar televisivamente. Leyendo esto, digo, con el caso que ustedes presentaban antes, ¿no? Claro, el abuso ultrajante. Qué aberración para la víctima y para la familia. Después de tener que pasar todo esto, llegás a un juicio. Te lo En el condenan. juicio obtenés una condena. Y llega a casación. Y casación dice, no, vamos a dar una pena más leve porque está ultrajado, pero no tanto por esto. Digo, ¿hasta dónde se puede tirar el paño con tal de que, en definitiva, de que no se haga justicia? Digo, pareciera ser una carrera para impedir sanearla a la sociedad, ¿no? Porque yo considero que la sociedad o acepta esto o no lo acepta. Yo no lo acepto y considero que la parte sana, de buena fe, de la sociedad no acepta estos casos. Hay que estar atentos, todos tenemos hijos, algunos los han tenido chicos antes, otros los tenemos ahora, y hay un vínculo constante con las actividades de los chicos y hay que estar con los ojos bien abiertos. Me parece que esa es la recomendación cuando presentamos casos de este tipo. El anterior era un profesor deportivo, el primero del día, que tuvo un fallo escandaloso en la Cámara. Y este es un profesor de una escuela, un profesor más, un profesor que, como dice él, era muy presente y seguramente de un perfil alto y del que nadie podía desconfiar. Pero siempre es recomendable prestar especial atención, sobre todo si los chicos, cuando son chicos, empiezan a demostrar algunos cambios de conducta que son muy abruptos y empiezan a mostrar una faceta que no habían mostrado antes, porque puede ser una señal. Puede no significar nada, pero puede ser una señal y en todo caso es mejor quitarse la duda. Absolutamente. Y no nos olvidemos de esto. Hay un gran trabajo de instituciones, de gremios inclusive, pro defensa de este tipo de casos, mandando un mensaje cambiado a la sociedad diciendo no les crean a los chicos, primero fíjense bien, duden. Lo que pasa es que y hay de lo otro también, y en eso también debemos ser muy serios. Hubo muchas personas, hubo a lo largo de estos años personas que se han quedado sin trabajo, que han sido señalados como responsables de situaciones que no habían cometido. Y debe ser también muy difícil sacarse de encima ese estigma y después tener que seguir entrando a una escuela cuando todo el mundo te mira de reojo, ¿no? Porque eso ya te queda como Eso también pasó, es cierto. Y a veces, como decíamos al principio, los abusos ocurren en otro contexto. Ocurren, eso lo decía también el doctor. Ojo que si un chico está manifestando abuso, en algún lado pasó, ¿eh? Por ahí no fue el maestro, por ahí fue otra persona. Sí, decime. Como abogado le puedo decir que conozco unos cuantos casos de autores del hecho que luego llegaron a un juicio oral y fueron absueltos, ¿eh? Empezamos este programa con un tema absolutamente ligado, ¿no? Este fallo escandaloso de un abuso sobre un chico de 6 años que para la Cámara no es ultrajante.